el carnicero de Artemisa será velado a partir de hoy a las 10 de la mañana. El régimen cubano confirma los funerales para Ramiro Valdés Menéndez. A partir de las 10 de la mañana de hoy comenzarán en todo el país. El principal de ellos en las Fuerzas Armadas, allí en el edificio del MINFAR en la Plaza de la Revolución. Recordará usted que Ramiro Valdés se anunció su muerte el domingo. Quien fuera 2 veces ministro del Interior, el arquitecto del sistema represivo del castrismo, murió a los 94 años. No se le veía en público desde octubre del año pasado. Murió ocupando un alto cargo todavía en el gobierno. Era viceprimer ministro y lo fue hasta su muerte. Quiero ir con los detalles porque ayer el régimen también decretó menos de un día, 18 horas de duelo nacional. A mí me llamó mucho la atención. La gente decía, bueno, quieren más, pero bueno, es el comandante, ¿no? No sé cuál es el tratamiento funerario, pero le han dado menos días de duelo nacional que algunos líderes internacionales, por los que el castrismo dicta igual medida en Cuba. La verdad es que llama la atención. Vamos con la información, como le estaba contando la televisión oficial, porque yo voy luego a contarles a usted lo que va a pasar a partir de las 10 de la mañana y cómo ya el régimen está organizando este baño de masas al carnicero de Artemisa. Baño de masas que contrasta con lo que la gente, el pueblo cubano, el de verdad, le dijo en la calle, en su propia cara, en las calles de Palma Soriano el 11 de julio, donde le dijo claramente asesino en la cara a Ramiro Valdés. Vamos con la información de cómo le está contando la televisión oficial, cómo lo contó ayer, la medida de los funerales, cómo se va a organizar brevemente. No les voy a poner todo, pero sí quiero, para contextualizar y comenzar a hablar de lo que viene, presentarles este video. Mire usted, me permiten por acá compartir la pantalla y luego hablamos de esto. Aquí lo tienen. Ahora damos lectura a la siguiente información del gobierno revolucionario sobre el homenaje póstumo al comandante de la revolución, Ramiro Valdés. Muy bien, aquí es. Ahora damos lectura a la siguiente información del gobierno revolucionario en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Bueno, por alguna razón no se quiere reproducir, pero lo que les iba a mostrar era el anuncio, ¿no?, del inicio de estos funerales a Ramiro Valdés. Y ya les tengo yo qué es lo que se está moviendo en el país. Ayer me estuvieron escribiendo de Santi Espíritu, pero yo por eso agradezco tanto, amigos, a los que me escriben y me envían sus reportes de dentro de Cuba. De verdad, gracias. Aquí lo voy a estar tratando siempre con el anonimato, porque para mí lo primordial es su seguridad y la de su familia. Quiero presentarles brevemente lo que se está moviendo dentro de las empresas estatales, porque esta es la historia de toda, es nuestra historia en los últimos años. Cómo el régimen moviliza, chantajea, ejerce presión sobre los trabajadores públicos para llevarlos luego a estos funerales en Cuba. Miren, aquí lo tienen. Me permiten buscar el mensaje para usted porque es importante que lo sepamos, ¿no? Porque hoy vamos a ver nuevamente una fila en la plaza allí de la plaza cívica, después bautizada por ellos Plaza de la Revolución. Y esto no es fruto de la espontaneidad de los cubanos, nada de eso. Fíjense ustedes cómo se está moviendo esto en Santi Espíritu. Mañana los trabajadores de la empresa deben estar a las 11:30, decían desde Santi Espíritu, 11:30 en el PCC, frente al cartel que dice Raúl es Raúl, con un pullover rojo para rendir homenaje póstumo al comandante Ramiro Valdés Menéndez. Es importante garantizar la asistencia de todos, le decían a los trabajadores allí en Santi Espíritu. Buenas noches para los trabajadores. Es una indicación del Buró Sindical de la EESS. No sé lo que significa esa sigla, no sé cuál es el organismo, pero ahí lo tienen, nuevamente ejerciendo chantaje contra los cubanos que viven, que trabajan en el sector público en Cuba, tratando de movilizar las masas para este baño de pueblo al que quieren asistir el día de hoy, que lo vamos a estar viendo seguramente en la televisión. Yo por acá quiero presentarle el video que ahorita no se pudo reproducir porque estamos hablando de esto que comenzará el día de hoy a lo largo de toda Cuba. Mire usted.
Ahora damos lectura a la siguiente información del gobierno revolucionario sobre el homenaje póstumo al comandante de la revolución Ramiro Valdés Menéndez. Este martes 23 de junio de 2026, el pueblo cubano rendirá tributo póstumo al comandante de la revolución Ramiro Valdés Menéndez. En La Habana, el homenaje tendrá lugar a partir de las 10:00 horas en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde estarán expuestos los restos mortales del querido combatiente. El propio martes, en todas las capitales provinciales y en el municipio especial Isla de la Juventud, se realizarán ceremonias de homenaje a las 10:00 horas. En cumplimiento de su última voluntad de descansar junto a sus compañeros de lucha y cerca del guerrillero heroico, los restos mortales del comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, serán inhumados en la mañana del jueves 25 de junio en ceremonia con honores militares en el mausoleo del Frente de las Villas. Bueno, ahí lo tienen, amigos, y me están llegando reportes ahora mismo porque esto ya comenzó. Fíjense lo que se está moviendo dentro del círculo de los trabajadores estatales en Santi Espíritu. Colegas, hoy la tarea más importante es estar a las 11:30 en el lugar acordado. No hay transporte y sé que la situación está bien compleja con eso. Los que estén ahora en la mañana en alguna actividad con su hijo u otra, no entren para la empresa, vayan directo para la plaza y cuando terminemos nos vamos para la casa. Escuchen ustedes cómo se está moviendo esta situación. Me tengo que reír porque la verdad es que son tan predecibles, pero tan predecibles que esto es increíble. Así nos los ha pedido el director general y nuestra secretaria general del sindicato. Nos vemos todos allí. Recuerden que es con pullover rojo, aunque podamos cubrirnos con camisas o gorras porque el sol está muy fuerte. Lleven agua, decían a los trabajadores públicos en Artemisa. El mismo teatro de siempre, el mismo engaño, los mismos métodos una y otra vez. Chantaje a trabajadores estatales. Yo les he dicho a ustedes que el comunismo te puede llenar una plaza y lo puede hacer hasta el fin de sus días. Lo puede hacer como hizo Ceausescu allí en Rumanía hasta el último momento. Le llenó una plaza frente allí a donde tuvo que salir luego escapando. Lo pueden hacer, ¿por qué? Porque ejercen presión y chantaje contra el 70-80% de los trabajadores en Cuba que trabajan para las empresas del Estado descapitalizadas y totalmente obsoletas. Y miren ustedes, lo dicen, bueno, vayan y se van para su casa, tomamos la asistencia allí. Es la historia de nunca acabar. Yo les reitero que si usted tiene un reporte de que les estén presionando para asistir a los funerales de este tipo, déjenme un comentario, déjenmelo saber, escríbame, que lo voy a estar leyendo con atención. Pero fíjense, esto sucede, los funerales suceden mientras Cuba arde en protesta, mientras la situación está al límite, mientras el régimen muta a una especie de capitalismo de amiguetes, a una especie de Frankenstein político con tal de sortear a Trump. Y ayer tuvieron la mala suerte de que llega a Cuba una delegación de Vietnam. Ustedes recuerden, ahora están todos con eso de la apertura al estilo vietnamita y chino en Cuba, están prestándole demasiada atención a los países comunistas de Asia. Muy bien, ayer llegó una delegación de Vietnam y tenía como objetivo ir allí a la terminal de contenedores del Mariel. ¿Y qué pasó, amigos? Porque esta gente lo que tiene es la República Popular China detrás. No es que tengan un chino, los tienen a todos. Por un incendio, alrededor de las 6 de la mañana, un incendio allí en la terminal de contenedores del Mariel. Les voy a estar poniendo las imágenes, luego leo sus comentarios, pero quiero poner las imágenes de este incendio, imágenes compartidas ayer por Cubanet, y comentarles qué fue lo que pasó. Y me río porque todo le sale mal, es que todo le sale mal. Es que el que obra mal termina mal. Es que esa es la verdad. Miren, imágenes del Mariel compartidas ayer por Cubanet, un incendio alrededor de las 6 de la mañana.
Cuba necesita prensa libre. Ayúdanos. Muy bien, amigos, imágenes de Cubanet que están viendo ustedes en pantalla en estos momentos. Esto fue, como repetía al inicio, como decía al inicio, en la terminal de contenedores de la zona especial del Mariel, que en un derrame de productos químicos provocó un incendio en la mañana del lunes, obligando a las autoridades de allí a evacuar de urgencia el puerto de contenedores. Según informó Cubanet, un empleado de la terminal, bajo condición de anonimato por temor a represalias al incidente, comenzó en las primeras horas del día y pudo grabar estas imágenes. Un contenedor con productos químicos comenzó a tener una filtración alrededor de las 6 de la mañana. Son las imágenes que están viendo ustedes en pantalla. La sustancia hizo combustión al entrar en contacto con el agua, lo que generó una densa humareda y obligó a evacuar a todo el personal de las zonas cercanas. Y tal como dictan los protocolos de seguridad, relató esta fuente a Cubanet. Yo les tengo que decir que luego dijeron que el incendio había sido controlado, que bueno, que todo estaba bajo control, pero les salió mal la visita de los vietnamitas, porque imagínense, iban a ir a ver la terminal de contenedores y cuando llegaron, bueno, estaba ardiendo. Respecto a las causas del incidente, el empleado descartó que se debiera a una negligencia operativa durante el manejo de la carga en el puerto. Si hubo un error humano, tuvo que haber sido en el origen, a la hora de embalar o llenar el contenedor, porque por la parte de operarios aquí en el Mariel se cumplieron todos los pasos correctamente, dijeron desde la terminal allí de contenedores. Yo le quería presentar las imágenes y vamos a hablar, por supuesto, luego de la visita de los enviados especiales de Vietnam. Está en Cuba, el canciller de Vietnam acaba de aterrizar en Cuba, se reunió con Díaz-Canel, estuvieron hablando. Recuerden ustedes que esta gente quiere hacer una especie de Frankenstein, un cadáver cocido y recocido, remendado hasta el cansancio, un cadáver putrefacto que no tiene salvación, y se están reuniendo con los vietnamitas a ver qué resuelven. El ministro de Exteriores alemán puso los puntos sobre las IES respecto a Cuba. Un grupo de personas le preguntó en una jornada de puertas abiertas al gobierno alemán, le preguntó, oiga, y entonces el bloqueo a Cuba, y él dice, no creo que Cuba esté bloqueada. Creo que a Cuba le hacen falta mejores personas gobernando. Lo dijo claramente. Voy con la información porque es muestra de los tiempos que corren en Europa. Yo he sido en este programa muy crítico con la Unión Europea respecto a la política con Cuba. Yo soy de los que les es muy difícil comprender cómo países, la propia Alemania, que sufrieron el comunismo en carne propia, de pronto olvidan su pasado y son condescendientes con el castrismo. No lo entiendo. Tal vez a un país occidental que no ha sufrido la bota del comunismo y a lo mejor no sabe dimensionar el sistema represivo que se instala bajo ese régimen, pero una persona un país que sí lo sufrió, personas que sí recuerdan los males del comunismo, me resulta difícil comprender que no sientan empatía. Muy bien, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania rompió con eso y dijo un discurso, unas palabras bastante fuertes, y que todo esto se enmarca en lo que parece ser un cambio de política a nivel europeo. La semana pasada el propio Parlamento Europeo votó a favor de sanciones contra la cúpula castrista, afirmó que los problemas cubanos no son el embargo sino el sistema, y fue bastante duro con respecto al régimen cubano. Y ahora tenemos las declaraciones de esta persona, de este político alemán, que no es menos importante, todo lo contrario, es muy, pero muy importante. ¿Qué estuvo diciendo el ministro de Exteriores alemán? Me permiten por acá leérselos a ustedes brevemente para luego comentar esto y otras cosas del acontecer internacional. Fíjense usted, Alemania califica a Cuba de régimen de injusticia, y el ministro de Exteriores decía lo siguiente. Le preguntaron sobre el bloqueo, dice, la isla, Cuba, dice, sostuvo que el requisito fundamental para mejorar las condiciones de vida en la isla es que sus ciudadanos sean gobernados mejor. Y yo a eso le añado terminar con el régimen castrista, comunista, ¿no? Porque no crean ustedes que venga otro comunista lo va a hacer mejor, todo lo contrario. Aparte añade, las declaraciones fueron realizadas durante un diálogo de puertas abiertas. Afirmó que un bloqueo de este tipo que usted describe, le dijo a una persona que lo entrevistó, que le preguntó, yo no lo veo. Respondió al ser consultado sobre la sanción. El jefe de la diplomacia alemana calificó además de Cuba como un régimen de injusticia y afirmó que durante años la isla se benefició de las relaciones económicas y del suministro de petróleo con Venezuela. Las afirmaciones
contrasta con la narrativa sostenida por el régimen que dice que no, que de dependencia nada. Pero a donde los estoy llevando ustedes es a que comprendan el cambio de visión que hay en la Unión Europea y que hay que seguir insistiendo y que se debe, por supuesto, en primer lugar, a la influencia de los Estados Unidos y de la política exterior estadounidense en la Unión Europea, pero en segundo lugar, a la labor de muchísima gente, activistas, opositores, disidentes que llevan insistiendo durante muchos años en Bruselas que la posición de la Unión Europea tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y me gustaría verlos además involucrados en Cuba. Tienen embajadas en La Habana, embajadas silenciosas, ¿no? A lo mejor visitan a algún disidente y algún preso político, pero no se hacen fotos para no incomodar al poder. No, sean valientes. Sean tan valientes como Mike Hammer o como la Embajada de los Estados Unidos. Vayan allí, reconozcan a la oposición, hablen con ellos, vayan, visiten a los presos políticos. Ustedes no saben cuánto ayudan a una familia de un preso político la visita y el respaldo de un embajador de un país libre. Vayan allí, pónganse del lado de las víctimas y no de los victimarios, que es lo que hace falta en estos momentos. Leo por acá sus mensajes. Dice Pedro, ahora quieren hacer un capitalismo como Vietnam o China, pero ahí los trabajadores no tienen derecho ninguno, amigo. La explotación laboral es a otro nivel, ¿no? A otro nivel desconocido para Occidente, un nivel brutal. Estamos de acuerdo en eso, ¿eh? Dice, parece que al fin Europa está pensando en el pueblo y no en la dictadura. Europa que mantiene hasta hoy un acuerdo de cooperación con el régimen cubano, mediante el cual se beneficia el régimen, ¿no? Lo dota de cierta legitimidad de cara a la Unión Europea, un acuerdo que ha violentado una y otra vez el régimen castrista. Y ahí está Europa, y lo tengo que decir abiertamente, de la mano del gobierno de España, que es quien maneja, eso se sabe, la política de la Unión Europea respecto a América Latina pasa por la Cancillería española, y ahí está el gobierno español una y otra vez lanzándole el salvavidas al castrismo, el salvavidas diplomático, recibiendo a Bruno Rodríguez, a Oscar Pérez Oliva Fraga. No comprendo, amigos, la política del gobierno actual de España. Simplemente no lo comprendo respecto al régimen cubano. La verdad que no. Dicen por acá, seguramente ya han repartido el pastel antes de soltar el paquete y el pueblo bajó la ley de los 3 monos. Fara, tienes toda la razón. Yo se lo he dicho aquí la semana pasada, estamos asistiendo en Cuba a una especie de capitalismo de oligarcas, a una Rusia postsoviética donde las empresas públicas se vendieron en acciones sumamente baratas y todos los jerarcas del Partido Comunista de pronto se convirtieron en empresarios oligarcas de las empresas estatales. A eso nos quieren llevar. Entonces, de pronto tú vas a ver al hijo, al nieto, al primo, al amigo, al empresario amigo, dueño o accionista de una empresa pública de estas que se están cayendo a pedazos en Cuba, Entonces ya no solamente van a controlar el poder político, también controlan el poder económico a través de ser accionistas de estas empresas. No lo vamos a permitir. No es ese el país que nos merecemos, no es ese el país que queremos construir los cubanos. Dice por acá, el gran error de Cuba fue enviar mercenarios a Rusia a pelear contra Ucrania. Europa ve Rusia como la amenaza para ellos. Y aún así, mucha gente prefiere guardar silencio. Ahora están inventando cosas para ver cómo pueden quitarse de arriba la extracción de los Delta Force, dice Julio. Veremos qué pasa con eso. Dice, Panamá quiere servir de intermediario. Lo leí ayer, Eduardo, en una conversación entre Cuba y Estados Unidos que sabe de esto. Bueno, lo que te puedo decir es que ahora mismo en Panamá está la cumbre de la OEA. Y efectivamente había escuchado que Panamá se brindó para hacer un espacio neutral donde sirviera a una mesa de negociaciones. Pero la pregunta acá, Eduardo, es ¿qué van a negociar los Estados Unidos y Cuba? ¿Qué van a negociar? Si el régimen cubano se niega a negociar lo fundamental, se niega a negociar la libertad de los presos políticos, se niega a negociar apertura y reforma política, que es la que hace falta en Cuba, mayor libertad de expresión, permitir las asociaciones políticas, los partidos. Si no quieren hablar de eso, ¿de qué van a hablar los Estados Unidos y Cuba? Que no puedan hablar en mesas técnicas normales como una mesa de migración o una mesa contra el terrorismo, qué sé yo, transnacional. Pero si hay una negociación en serio, lo primero que tiene que haber es voluntad de negociar. Lo otro es dormir la perdí. Lo otro es lo mismo con lo mismo, ganar tiempo. Y eso le tengo que decir que el castrismo es muy ágil. Pues sí, lo ha sido siempre. Esta gente no llegaron ayer, esta gente tiene en sus espaldas más de 10 administraciones de los Estados Unidos. Corríjanme, por favor, pero creo que va por ahí, desde el 59 a la actualidad. Imagínense ustedes cuántas veces han sorteado
a la democracia estadounidense. ¿Cómo han jugado con los tiempos de la democracia estadounidense? Porque para Trump el tiempo es limitado. Trump tiene una elección en medio término ahora en noviembre y una elección presidencial en 2 años y ya se acabó Trump. Y a lo mejor viene Rubio, a lo mejor viene otro, y a lo mejor viene un demócrata, pero el castrismo no. El castrismo tiene todo el tiempo del mundo. Los únicos que podemos limitarle el tiempo al régimen somos los cubanos. Somos los cubanos. ¿Cómo? Presión en la calle, presión desde fuera, presión donde estemos. Pero cuidado con poner también todas nuestras esperanzas en otro país, porque ya ustedes ven que son muy ágiles el régimen, ganando tiempo una y otra vez. Dice, se han repartido el pastel. Mi familia me dice de alguien que trabaja en el Minrex y que está viajando para poner una gran cadena de ropas. Son unos hipócritas, inservibles. Hay que desenmascararlos a todos. Permita Trump que después del Mundial, inmediatamente después esto se solucione. Ojalá. Todos estamos atentos a eso. Dice por acá Eduardo, eso te digo, que conversaciones y todos lo sabemos que ellos no dan un brazo a torcer nunca. Es así. La oposición cubana son la gran cantidad de cubanos que no aguantan más tanta demagogia. En Panamá, donde ellos están todos involucrados. Es así, Panamá, fueron 26 veces que viajó Raúl Guillermo Castro a Panamá. Viven como ricos, amigos. Viven como ya se mueven con círculos empresariales. Ya tú estás viendo el Cangrejo en una televisión pública en Qatar. Ya se sienten empresarios, dueños de negocios, ya lo son. Lo que quieren ahora es quitarse la careta, lo que quieren ya es sacarlo a la luz pública sin ningún tipo de vergüenza. Vámonos a breve pausa y ya estoy con ustedes porque voy a hablar enseguida de las elecciones en Colombia. Amigos, Colombia, para suerte de todos, giró a la derecha. Ahí va a haber un gobierno democrático, liberal, respetuoso con los derechos humanos, un gobierno pro-estadounidense en Colombia, y eso es una buena noticia. También habrá uno en Perú. Pero voy a concentrarme en Colombia porque Gustavo Petro, como buen socialista, desconoce este triunfo. Y como buen socialista le importa poco dinamitar las instituciones colombianas por tal de permanecer en el poder y cantar fraude. ¿Por qué? Porque su candidato no ganó la elección. Abelardo de la Espriella será el nuevo presidente de Colombia, le guste a Petro o no le gusta a Petro. Con una reñida victoria, disculpen, ganó las elecciones, pero las ganó, diga Petro lo que diga. Lo que estamos viendo del presidente de Colombia es realmente descender a la locura. Gustavo Petro, para ser sincero, siempre me pareció muy poco cuerdo, siempre me pareció muy infantil. Con pronunciamientos muy básicos, muy de podemita de 18 años adoctrinado. La verdad, se lo tengo que decir, de un infantilismo político que no es digno para el cargo que ocupa o que ocupó durante todo este tiempo. Sin embargo, el presidente de Colombia cada vez lo veo más desatado, ¿no? Tuiteando con faltas de ortografía. Ayer finalmente dice que publicó las pruebas de que hubo un fraude. Y lo que publicó Petro fue nada más y nada menos que parecer un pantallazo de la IA. No sé si era ChatGPT o algún otra IA que le dijo, bueno, puede haber fraude por esto, y ya fue el presidente de Colombia y lo sacó en sus propias redes sociales. Fíjense ustedes lo que estaba publicando Petro. No se lo voy a leer completo de ninguna manera, pero solo para que vean hasta dónde llega el nivel de locura que maneja el presidente colombiano, ¿no? Que de verdad que no sé cómo los colombianos pudieron aguantarlo tanto tiempo. Dice, ahora voy a presentar los algoritmos que hacen vulnerable el software de los hermanos Bautista y que permiten que estados poderosos con capacidad computacional puedan reemplazar a colombianas y colombianos. ¿Cómo se dejó el auditar? Como no se dejó auditar el software, no se descubrió esta terrible vulnerabilidad y se prefirió una derrota posible de Roya. Bueno, el tipo está desatado, psicológicamente vulnerable, ¿no? Yo creo que además está consumiendo algún tipo de sustancia. Tiene fama de eso. Su propio ex ministro de Exteriores, su canciller, que ya no es uno que tuvo, así lo declaró, que Petro tenía un problema con el consumo de sustancias, y la verdad es que a mí no me asombra para nada, ¿no? Yo creo que con eso todo tendría razón, todo tendría una lógica si eso llega a ser verdad. Dice, como no se dejó auditar el software, no se descubrió esta terrible vulnerabilidad y se prefirió una derrota posible. En fin, no se entiende. Pieca porque el progresismo es ahora más grande que cuando el pueblo me eligió, lo cual demuestra mucha gratitud. El tipo enloquecido total, y no es para menos. Les voy a mostrar algún pronunciamiento del candidato ganador, del ya presidente electo Abelardo, sobre lo que va a ser la política exterior colombiana
a partir de ahora que, bueno, llegará al poder alguien con un poquito más de nivel, alguien demócrata, alguien que cree en la libertad y en el respeto a los derechos humanos. A nuestros aliados internacionales les digo, Colombia vuelve a ser una democracia firme, confiable y respetable. Volveremos a ocupar nuestro lugar entre las naciones libres. Vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia. No tendremos relaciones con los países que no respetan la libertad y el Estado de Derecho. Seremos un socio serio, un aliado leal y una voz firme. Muy bien, ahí lo estaba diciendo, este es ya el presidente electo de Colombia, para suerte de todos, incluidos los cubanos, porque sí, es importante tener aliados en el continente. Si usted ha llegado a este punto del programa y no me ha regalado un like, es momento que lo haga. Eso ayuda a que este programa sea mucho más visto en esta plataforma y además que se recomiende dentro de Cuba. También les tengo que decir que si usted no se ha suscrito, es momento que lo haga. Casi somos 40.000, lo cual me llena de alegría. 40.000 personas en un canal que comenzamos hace menos de un año. De verdad, muchísimas gracias por la fidelidad. A los miembros de este canal, dale las gracias también, porque ustedes son los que hacen posible los cambios, que la experiencia sea mucho mejor, que el programa llegue con más calidad, que el audio, el video, la escenografía, todo le brinde a usted una mejor experiencia a la hora de ver este programa. Como siempre les digo, como los acontecimientos están llegando con tanta rapidez, sígame en el resto de las redes. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en todas. Ahí intento modestamente mantenerlos a ustedes informados minuto a minuto. Hago lo posible. Anúnciate con nosotros. Tu marca puede estar presente en un programa con contenido informativo de calidad que hacemos todos los días, de lunes a sábado. Un espacio con miles de visualizaciones diarias y una comunidad activa en Cuba, Estados Unidos, España y América Latina. Garantizamos alcance internacional, un público comprometido y contenido en crecimiento y de calidad. Escríbenos al correo electrónico macjorgecastro@gmail.com o contáctanos al WhatsApp que le sale en pantalla y lleva tu producto a la mejor audiencia.